El Departamento de Física Fundamental de la UNED invitó a Antonio Curiel, investigador del Departamento de Oceanografía Física del Instituto de Ciencias del Mar, del CSIC, a impartir la charla El Oil Crash. ¿Por qué esta crisis no acabará nunca? Nuestra forma de vida se nutre de petróleo en campos como el del transporte, los plásticos, la industria, la alimentación o la medicina. Que este combustible sea tan cotidiano no impide que todavía se ha reducido el número de personas que ha oído hablar del fenómeno del peak oil, cenit de producción del petróleo. Este concepto se refiere al punto en el que la producción mundial de crudo llega a su máximo y comienza a declinar. ¿Qué ocurrirá cuando la demanda de petróleo sea superior a la oferta? ¿Cuándo comenzará a agotarse? Un dato. Hoy se producen unos 85 millones de barriles diarios, pero esta cifra lleva 5 años estancada. El peak oil es la llegada al máximo de producción y el oil crash es la consecuencia que ello causa. No le puedo decir cuándo se empezará a manifestar porque ya se está manifestando. La producción de petróleo crudo llegó a su máximo en el año 2005, ahora se está produciendo un 1,5% menos de lo que se producía en aquella época. En parte se ha compensado con petróleos sintéticos. Y esta falta de petróleo, unida a una muy fuerte demanda de China, India y otros países emergentes, está haciendo que nosotros cada vez consumamos menos petróleo y tenemos menos capacidad económica para desarrollar nuestras actividades. Piense usted que España, al igual que los otros países de la OCDE, en estos últimos 5 años ha perdido un 1,5% de su consumo de petróleo y la tendencia es a ir a peor. En la medida en que las economías se empiezan a recuperar, pues se volverá a producir otro pico de precios de petróleo, como los casi $150 el barril del año 2008, y volveremos otra vez a experimentar una nueva fase de la recesión con un nuevo descenso del precio del petróleo por la caída de la demanda, pero toda esta caída de demanda va a ser cubierta, va a ser absorbida por China y los otros países emergentes, con lo cual nuestra situación va a ser de ir cada vez a peor. ¿Pero existen realmente alternativas al petróleo? ¿Qué se puede hacer para solucionar los problemas que surjan? Las alternativas deben dirigirse hacia una toma de conciencia y un cambio de modelo, ya que el cenit del gas, el carbón y el uranio son también inminentes. A nivel colectivo está claro que lo que tenemos que hacer es rediseñar la sociedad para que consuma menos. No hay alternativas viables y sobre todo el tiempo que se requiere para implementarlas es muy grande, basándose en otros combustibles de origen fósiles, ni el gas, ni el carbón, ni el uranio, porque además también son materias agotables, también llegarán a su cenit muy pronto, de hecho, con lo cual no cabe la opción de apoyarnos en ellas. Y en cuanto a las energías renovables, no producen ni de lejos una potencia, una cantidad de energía por unidad de tiempo, que en el fondo es lo que interesa, suficiente. O sea que a nivel institucional la única alternativa que se puede dar es la de establecer medidas para gestionar la escasez, y a nivel individual pues tomar medidas de cara a mejorar la propia resiliencia, que quiere decir resistencia flexible, adaptarse a los cambios, intentar no asumir demasiadas deudas, intentar no asumir demasiadas cargas y, si es preciso, reorientar la propia carrera profesional. Existen varios informes institucionales sobre el cenit del petróleo y sus consecuencias, pero por otro lado, desde el cártel de empresas petroleras, privadas y estatales, no se reconoce este fenómeno, salvo algunas excepciones, y se habla de reservas abundantes por muchas décadas. Hay una gran diferencia entre lo que pasaba en los años 70 a lo que pasa en este momento. En este momento, las empresas occidentales controlan una cantidad ínfima del total de las reservas de petróleo que tiene el mundo. La mayoría están controladas, la mayoría quiere decir un 90%, una cosa así, están controladas por las empresas estatales, la compañía petrolera estatal de Arabia Saudita en Arabia Saudita, la de Irán en Irán, etcétera, etcétera. Estas tienen todos los incentivos para no dar una información verídica, porque el acceso al petróleo es acceso al poder. Entonces, sus estimaciones hablan de unas cantidades de reservas enormes, gigantescas, que darían perfectamente para cubrir la demanda durante los próximos 50, incluso 100 años. Sin embargo, la realidad que uno está comprobando es que los ritmos de producción que observadores independientes ven saliendo de sus campos son bastante menores que lo que ellos predicen. Y en general, aunque es muy difícil y sería deseable un gran monitoreo, una auditoría de lo que realmente producen, se tienen bastantes indicios de que su capacidad real está muy por debajo de lo que presumen. El problema del petróleo tiene una dimensión económica y social ineludible, ya que su consumo en el mundo no es equitativo. Por citar un ejemplo, Estados Unidos consume el 25% del petróleo mundial y solo tiene el 5% de la población del planeta. ¿Qué ocurre cuando las personas que viven en Asia desean consumir al mismo nivel? En 1971, Estados Unidos terminó con los acuerdos de Bretton Woods, en los que se comprometía a canjear $35 por una onza de oro a los gobiernos y bancos centrales extranjeros.
presidente Nixon no pudo mantener esta equivalencia debido a los ingentes gastos de la guerra de Vietnam y rompió con ella. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Desde ese momento, la creación monetaria y el endeudamiento se pudieron ampliar hasta límites insospechados. Los niveles de consumo pudieron mantenerse gracias a un acuerdo de 1974 entre Estados Unidos y Arabia Saudita, en la que ésta se comprometía a aceptar solo dólares por su petróleo. De esta forma se producía una demanda mundial de dólares necesarios para comprar petróleo, y esto provocaba que esta moneda siempre fuera fuerte. Así nacieron los petrodólares. El comienzo de su fin se produjo cuando algunos países como Irak o Irán comenzaron a desafiar este monopolio, aceptando o promocionando el comercio de petróleo en otras monedas. Poca gente pone en discusión que tanto la guerra de Irak del 91 como la del 2003 son muy probablemente guerras por recursos, por el control del petróleo, y al final no es tanto la cuestión de decir yo tengo la reserva como que yo puedo controlar el mercado. Se piensa que Irak, si viviera una situación de paz social, podría aumentar su producción de los casi 3 millones de barriles diarios actuales a 12 millones, lo cual postergaría el pico oil fácilmente de una década. El problema es que hay muchas dificultades sobre el terreno y no se está consiguiendo, pero muy probablemente los intereses fundamentales eran esencialmente garantizar el suministro de petróleo y a un precio conveniente, porque muchas veces se dice que el pico oil no representa tanto el fin del petróleo como el fin del petróleo barato. O sea, lo que queda es lo de peor calidad, ya lo hemos visto en el Golfo de México, cuesta más extraer, es un petróleo que no da tanta energía, y evidentemente esto hace que el precio vaya subiendo inevitablemente. Yo creo que lo que hemos visto actualmente en cuanto a guerras por los recursos, trágicamente puede ser una broma comparado con lo que podemos llegar a vivir durante los próximos 4 o 5 años, porque la situación se está estresando muchísimo. China está estableciendo una presión muy grande sobre los Estados Unidos. Además, los Estados Unidos dependen muchísimo de China porque les está comprando de una manera salvaje su deuda, y entonces están apuntalando los chinos la economía americana. Por cierto, a España le está pasando lo mismo, los chinos están comprando deuda española desde hace unos meses, y en el fondo China tiene la llave de causar toda la inestabilidad que quiera sobre Estados Unidos. Una charla para reflexionar sobre nuestro sistema económico, las energías que lo sustentan, tomar conciencia del mundo en que vivimos y decidir cómo vamos a enfrentar la realidad.